Hoy vamos a comenzar con el primero, aunque no tiene un orden, pero para mí es uno de los más importantes y nos va a ayudar a entender los otros principios. Nuestro primer principio es: tenemos mentalidad generacional. Como Presencia Viva, pensamos en las generaciones y vemos en la Biblia, ya vamos a ver, que Dios es un Dios de generaciones, que Dios habla a través de las generaciones, utiliza las generaciones y cumple su propósito a través de las generaciones. Y además nos llama a los hijos de Dios a pensar en generaciones, a pensar generacionalmente. Y no solamente estoy hablando, vamos a hablarlo, pero no solo estoy hablando de las generaciones por venir, sino las generaciones que ya forman parte de nuestro hoy. Yo no me sé mucho ese tema, ¿verdad? Pero tenemos distintas generaciones: la Z, la X, la millennial, ¿verdad? Tenemos hoy aquí en este lugar hay distintos tipos de generaciones, ¿verdad? Y vamos a entender cómo Dios utiliza esto, pero sobre todo a través de la Biblia, y ese es el propósito de este primer principio, que podamos cada uno de nosotros abrazar, adoptar la mentalidad generacional como un principio para cada uno de nosotros, para que entendamos cómo Dios va a operar en nuestra vida, a través de nuestra vida y en las siguientes generaciones. Cuando tenemos mentalidad generacional, empiezan a encajar cosas que quizás antes no encajaban. Por ejemplo, y nos vamos a dar cuenta de que todo tiene un propósito en Dios. Por ejemplo, ¿a cuántos se les dio la oportunidad de escoger a sus padres? Levanten la mano. Ninguno, ¿verdad? Los padres que nos dieron vida son nuestros padres. No los elegimos nosotros, pero entendemos en la Biblia que Dios sí escogió a través de quién, cuál era la carga genética que yo necesitaba, cuál era la carga biológica que yo necesitaba para ser como soy, y sobre todo para tener dentro de mí lo necesario para cumplir el propósito de Dios. Y va a empezar a encajar cosas. Si Dios es un Dios de generaciones, si Dios es un Dios de propósito, Él escogió la familia en la que naciste, Él escogió el país en el que naciste, Él escogió el lugar, la generación. ¿Por qué no naciste hace 100 años? ¿Por qué naciste cuando naciste? Porque Dios así lo determinó y tiene un plan y tiene un propósito con eso. Y quiero que ustedes lo han visto, quiero que entendamos esto. Las próximas generaciones, los niños de hoy, por eso en esta iglesia están tan importantes los niños. Y yo quiero que sepan, esto lo hemos dicho muchas veces, pero allá no nos entretenemos. Allá no les ponemos algo para que ustedes estén aquí tranquilos, no. Los estamos capacitando en la palabra de Dios. Creemos que cada semilla en ellos va a producir fruto. Y hay un principio en la Biblia que el enemigo sabe, que el enemigo conoce. Y es que si instruyes al niño desde pequeño en su camino, cuando sea grande, adulto, mayor, no se va a apartar, va a abrazar esa cultura, va a abrazar esa enseñanza. Y por eso el enemigo hoy está atacando tanto a esta generación de pequeños, porque el enemigo sabe que si él siembra en los niños este tipo de lenguaje, este tipo de pensamiento, que puedes, no importa si tienes pene, si tienes vagina, depende cómo te sientas y no sé qué. Y este es el mensaje que antes el mensaje era más adulto en la universidad, pero ya los niños están siendo expuestos a esto, están saliendo cuenticos de niños con este tipo de enseñanza, con este tipo de adoctrinamiento. Esto está pasando hoy, familia, porque el enemigo sabe el poder que tiene cuando afecta a la generación. El poder que hay cuando las generaciones crecen pensando que esto es lo normal, que no hay ningún problema, cuando no logra, pero cuando esta generación tiene a padres que conocen el evangelio, necesitamos dedicarles tiempo a los niños. Y no importa la edad que tengan, porque a lo mejor usted dice, no, ya, pero yo tengo un hijo de 20, de 15, ¿no? Necesita que nosotros les hablemos acerca de algunas cosas que son muy importantes. Esta es la generación que estamos viviendo, ¿sí? El adoctrinamiento en cuanto a las ideologías de
de género, el adoctrinamiento en cuanto que si el feminismo, que si el machismo. Estamos viviendo y ustedes tienen acceso a mucho de este contenido porque está en todas las redes sociales. Y esto tiene un propósito. Nosotros quizás no lo dimensionamos, pero esto tiene el propósito de afectar las generaciones. No solo las generaciones de niños, sino también la generación de adolescentes, ¿verdad? Que los adolescentes, precisamente aprovechándose de esa inconformidad que tienen, de esas transiciones que están viviendo, sembrarles algo para que cuando crezcan puedan vivir de una manera que Dios ha determinado que no es la correcta y que no es lo que Él diseñó. Y nosotros en Presencia Viva respondemos bíblicamente a la vida. Y por eso es importante y necesitamos que Dios nos permita tener una mentalidad generacional. Y si no tienes hijos, esto también tiene que ver contigo. Porque tú puedes afectar a las generaciones de tu entorno con algo de vida, con algo de valor de parte de Dios. Punto número uno de la enseñanza de hoy. Nuestro Dios es un Dios de generaciones. Dios tiene un gran amor por las generaciones. Y en la Biblia hay más de 120 versículos, textos completos, que hablan acerca de las generaciones. Si usted ha leído un poco la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios hablaba de generaciones. Y siempre era muy importante de este hijo de no sé quién, el hijo de tal, el hijo de no sé quién, y este tuvo tantos hijos, y el hijo de esta, hasta vemos cuando hablamos de Jesús, hay toda una genealogía para saber de dónde, cuál fue la raíz que trajo a Jesús, por medio de cuál generación. La encontramos por medio de María, la encontramos por medio de José. Y para Dios es muy importante. El Salmo 91 me gusta mucho. Dice: Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Tenemos un Dios que habla, y lo vamos a ver, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que es un Dios que quiere y anhela afectar a las siguientes generaciones a través de la vida de muchos de nosotros. A lo mejor tú eres uno en tu generación, en tu árbol genealógico. A lo mejor tú eres el primero que va a una iglesia cristiana. Bueno, eres privilegiado por Dios. Porque Dios te va a encomendar romper con un ciclo que no era el que Dios tenía planeado para tu familia posiblemente. Y vas a poder interrumpir un proceso de decadencia en tu familia porque estás conociendo el Evangelio. Y a partir de ti vas a poder afectar las siguientes generaciones. Dios mismo se presenta. Usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, Dios empieza a hablar y se presenta como un Dios de generaciones. Y el tema es que nosotros estamos tan acostumbrados a lo que vivimos. Muchos de nosotros, bueno, pensamos en nuestros hijos y está bien, pero a lo mejor no nos da la capacidad, porque no lo entendemos, de pensar en los hijos de nuestros hijos y en los hijos de ellos, y cuál puede ser el impacto que cada uno de nosotros tenga en esas generaciones. La Biblia habla de dos cosas que en otro momento vamos a ampliar. Habla de bendiciones generacionales y habla de maldiciones generacionales. La Biblia habla de ambas cosas, de cómo la bendición de Dios que reposa hoy sobre ti va a afectar a tu hijo y a los hijos de tus hijos y a los hijos de ellos. Y eso es un gran regalo de Dios. Es más, la Biblia habla de que el pacto de Dios sobre la vida de una persona afecta hasta 1000 generaciones. Si Dios ha hecho un pacto contigo porque estás en este lugar, porque te ha salvado, porque te ha amado, el pacto de Dios, el plan de Dios es afectar no solo tu vida, sino que en ti también se van a afectar tus próximas generaciones. Cuando se habla de Jesús en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Es el mismo, y es un Dios que anhela
revelarse, es un Dios que anhela que cada generación confíe en Él y que cada generación lo conozca. Pero Él nos ha dado una tarea a nosotros, que ya lo vamos a ver en el siguiente punto. Apocalipsis 4:8 dice: cada uno de ellos, hablando de los ángeles, tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La Biblia habla de Jesucristo como el alfa y la omega, el principio y el fin. Entiéndanos de esta manera: el que abarca todas las generaciones. Dios tenía un plan desde el primer hombre y la primera mujer, y lo ha llevado a cabo a través de la historia de la humanidad. Y tú formas parte de ese plan. Pero no solo quiere que tú recibas la bendición, el favor de Dios, sino que en ti sean afectadas las siguientes generaciones. Porque Dios, el plan de Dios, número 2, el plan de Dios incluye a todas las generaciones. Y aquí quiero ser muy enfático, porque no solamente estoy hablando de los niños, también estoy hablando de los jóvenes que hay en este lugar. Y Dios quiere usar la juventud que ellos tienen para afectar esta generación, para afectar esta iglesia, para afectar este territorio, para afectar esta ciudad. Pero también quiere usarte a ti, adulto, los que pasaron de 35, pero no me entienden, los que tienen más de 35. Dios quiere usarte. Dios quiere afectar a las siguientes generaciones a través de tu vida, pero también a los que pasaron de 60. No se acabó tu tiempo. El plan de Dios incluye todas las generaciones. Y tú, como persona mayor, tienes una tarea de Dios de enseñar a las siguientes generaciones, de impactar a las siguientes generaciones. No de decir: ya mi tiempo se acabó. No, si tu tiempo se hubiese acabado, no estarías aquí. Entonces necesitamos entender cómo el plan de Dios incluye todas las generaciones. Y como segunda perspectiva es importante esto: el plan de Dios no solo tiene que ver conmigo, porque siempre tenemos esta tendencia a pensar solo en nosotros. Dios me quiere usar, es el plan de Dios en mi vida. No, sí, es el plan de Dios para tu vida, pero también es el plan de Dios que incluye a todos los que están a tu alrededor, a todas las personas que te están acompañando hoy, a las personas que te rodean, a tu familia. El plan de Dios incluye todas las generaciones. El Salmo 78, versículo 1 al 7, voy a leerlo. Dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido, y que dice que nuestros padres nos han contado. Voy a parar ahí un momentico. Miren, ustedes no saben el poder que puede haber en una historia de su vida, en la vida de sus hijos. Por ahí lo pusimos en la tacita de los padres, ¿verdad? Conociendo tu historia, ¿cómo decía? No me acuerdo bien. Valoro tu legado, ¿verdad? Como necesitamos tener conversaciones con nuestros hijos, no solo cuidarlos, no solo alimentarlos, pero ya llega un tiempo, una edad en que necesitamos. Quiero contarte que cuando estaba joven luché mucho tiempo con esto, hasta que un día el Señor me ayudó y pude vencer esto que me está. Y la fe de nuestros hijos va a empezar a ser alimentada, no por nuestra perfección, sino por los momentos en que hemos visto la mano de Dios sobre nuestra vida. Y le podemos decir, y esto es lo que está diciendo el salmista: nuestros padres nos han contado. Estas son las cosas que hemos oído de nuestros padres. Y dice: no las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder de Dios, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlas a quienes, a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras
y los hijos que habían de nacer, que a su vez lo enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Este es el plan de Dios, esta es la visión de Dios. La visión de Dios es generacional, quiere afectar tu vida. Yo creo que quiere hacer un milagro en tu vida. Yo creo que quiere hacer una obra poderosa en tu vida, pero para que tengas algo de Dios para compartirle a las siguientes generaciones. Para que no solamente para que tú estés bien, porque así somos de egoístas. Bueno, hablo por mí. Ay, qué chévere lo que Dios está haciendo en mí, qué chévere la obra de Dios en mi vida, pero no es solo para mí. Dios no solo está pensando en mí, Dios está pensando en cómo esa obra de Dios va a afectar esta generación en la que estoy y las siguientes generaciones. Y la gente va a oír de lo que ha hecho en tu vida y va a decir: Dios es real. Tus hijos, los hijos de tus hijos. Muchos de los que están aquí vienen de generaciones de familias cristianas y han visto por su propia vida cuánto afecta que tu abuela era cristiana, que tu abuela era creyente y llevó a tu mamá a la iglesia, de que tu mamá era creyente y te llevó muchas veces obligado a la iglesia. Sí, porque yo no sé cómo era la mamá de ustedes, pero mi mamá era un amor. Vamos a orar. No tengo ganas, no importa, vamos a orar sin ganas. Siéntese, vamos a orar. Miren, hay un tema hoy voy a hablar con cuidado, con este tema de la crianza respetuosa, ¿verdad? No, si no quiere, déjenlo. Hay cosas que tenemos que hacer que se formen en el carácter de nuestros hijos, que sean formados. No quiero ir a la iglesia. Bueno, qué chévere, que mal, pero igual vas no te vas a quedar en la casa, ¿verdad? Así era mi mamá conmigo, ¿verdad? Mi mamá, bueno, irás sin ganas, ¿verdad? Pero vas. Todos vamos a la iglesia. Entonces, el plan de Dios incluye a todas estas generaciones y es a través de las generaciones que Él se va a revelar. Mira, quiero que sepas esto. La Biblia que tenemos hoy fue gracias a que las generaciones, años atrás, pasaban de generación a generación lo que Dios había hecho. Porque cuando se escribe Génesis, Éxodo, ya había ocurrido muchas cosas antes cuando Moisés empezó a recopilar información. ¿De dónde salía esa información? De lo que de generación a generación se iba contando. De lo que generación en generación le iba diciendo. Por eso las generaciones sabían lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero no porque lo tenían escrito en ningún lado. No existía. No existía la Biblia como la conocemos hoy. Hoy conocemos la historia porque la tenemos en la Biblia. Pero ellos la conocían de generación en generación. Y ellos unían a sus hijos, reunían a su familia. Quiero que sepan que éramos esclavos en Egipto. No está escrito en ningún lado, pero éramos esclavos. 400 años estuvimos esclavos allá. Y un día Dios envió un hombre llamado Moisés. Y a través de este hombre hizo milagros, convirtió el agua en sangre. Pero lo más maravilloso, cuando estuvimos frente al mar, con los egipcios atrás, Dios abrió el mar y pasamos en seco. No había, mira, ven para mostrarte el video. No había registro fotográfico, no había registro en video, no había registro ni siquiera escrito. Era de generación. Y gracias a eso, a que hombres y mujeres tenían esta mentalidad, que hoy tenemos la Biblia como la tenemos. Gracias a eso. Después empezó a registrar el libro, después se empezó a escribir para que no se perdiera. Pero fue gracias a que muchos de ellos se preocuparon en que la siguiente generación conociera lo que Dios había hecho. Dios dijo que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición no solo era para su tiempo, sino que Dios le habló ¿de qué? De toda su descendencia. Aquí lo hemos leído. Gálatas dice que tú y yo, por medio de la fe en Cristo Jesús, ahora somos partícipes de esta bendición y ahora formamos parte del pueblo de Dios, descendientes de Abraham por la fe en Jesucristo. Y ahora también tenemos acceso a la bendición del pacto de Dios sobre la casa
de Israel. Hay un pensamiento que yo creo que ha hecho mucho daño en la iglesia, y es el pensamiento real, verdadero, es cierto, de que Cristo viene pronto. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Yo creo que hoy más que nunca, todo lo que está pasando, mire, la Biblia lo dijo así, la Biblia dice, Jesús lo dijo, el tiempo, la temporada de mi venida será como los días de Noé. Entonces dice, y cuando tú lees Génesis 6, dice que la maldad abundaba, que cada quien veía por lo suyo propio, que se entregaban hombres con hombres, mujer con mujer. Había todo un desastre que hasta la Biblia usa este término. Dios se arrepintió de haberlos creado. O sea, tanto era la maldad. Yo creo que eso lo estamos viendo. Y Jesús dice que viene pronto. Jesús le prometió, los apóstoles hablaban de esto. Tenemos una serie que vamos a compartir aquí de preparándonos para su venida. Claro que Él va a venir. Pero yo creo que esto hizo mucho daño años atrás. Porque precisamente como la gente decía, no, Cristo viene pronto. No importa. Las siguientes generaciones, no pensemos en las siguientes generaciones porque ya Cristo va a venir. No va a haber siguientes generaciones. Pero mira, los niños, no importa, tennos ahí, cuídanos, ponle una comiquita. Vamos a buscar al Señor. Y yo creo que el corazón era correcto. Yo creo que el corazón era, pero creo que el enemigo se aprovechó de poner un pensamiento incorrecto. Cristo viene pronto, claro que sí. Yo no sé si es mañana, yo no sé si es en un año, yo no sé. Pero mientras tenga vida y tenga la oportunidad de compartir y de impactar a las generaciones, quiero hacerlo. En Presencia Viva planeamos como si Jesús tardara 100 años en venir. Pero vivimos como si viniera hoy. Pero planeamos como si Él puede venir en cualquier momento, sí, pero si tarda 100 años vamos a afectar a las siguientes generaciones. Construimos un lugar, estamos trabajando para una iglesia, y yo sé que estamos trabajando no solo para disfrutarlo nosotros, sino para que cuando nosotros no estemos, haya un arca, haya un lugar donde las siguientes generaciones puedan oír la palabra de Dios, puedan crecer. Por eso hacemos ministerio. No hacemos ministerio para ocupar los años de mi vida, no hacemos ministerio también para pensar en gente que seguro no vamos a llegar a conocer. Hebreos 11, 39 y 40 lo dice así. Dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿De qué promesa está hablando? La venida de Cristo. Específicamente estamos hablando de esa promesa, de ver la salvación. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Otra vez, Dios hizo promesas, y quiero que sepas, papá, mamá, abuelo, tío, tía, hay promesas que Dios te ha hecho que posiblemente no las veas, pero las verán tus hijos. Las verán tus hijos, y necesitamos esta mentalidad y decir, bueno, si esto que Dios me ha hablado no sucede mientras yo viva, pero sucede en la vida de mis hijos, gracias a Dios. Será una promesa cumplida. Y Hebreos habla de personas que murieron sin ver la promesa cumplida, pero que con esperanza dieron su vida, con esperanza vivieron, y las siguientes generaciones vieron esa promesa de parte de Dios. Quiero hacerte una pregunta a nivel personal. ¿Qué tienes que hacer tú particularmente? ¿Qué tienes que construir? ¿Qué tienes que promover? ¿Qué tienes que invertir? ¿Qué tienes que levantar para asegurar que las próximas generaciones conozcan a Dios? ¿Cómo puedes tú ser parte del plan de Dios? ¿Qué puedes construir? ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu corazón para que las siguientes generaciones conozcan de Dios? Número 3, Dios estableció que cada generación le enseñe a la siguiente. Y por eso hemos tenido tanto entendimiento bíblico hoy y tantas cosas que hoy nos bendice. Vamos a encontrar
en la Biblia algunas frases, sobre todo en el Antiguo Testamento, como cuando tus hijos te pregunten, les dirás esto. Cuando tus hijos, Dios les mandaba a hacer símbolos, ¿verdad? Dios les mandaba a hacer, haz un arca, haz un templo, ponle las cortinas, y siempre decía, y cuando tus hijos te pregunten, porque ustedes saben que los hijos son preguntones, ¿verdad? Cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿por qué ese atrio tiene un velo? Les dirás y les compartirás. Y era parte de que Dios los llamaba no solo a tener el entendimiento ellos, sino a compartirlo con la siguiente generación. Otra frase que vamos a encontrar en la Biblia: esto será para testimonio de tus hijos. Esto será para testimonio de tus hijos. Familia, lo que Dios está haciendo en ti será para testimonio de tus hijos. Las cosas que estás viviendo serán para testimonio de tus hijos. Ellos oirán por tu boca, por la boca de otros. Ellos verán lo que Dios ha hecho en ti y podrán poner su confianza en Dios. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente la enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Iglesia de Dios, la mentalidad generacional no es una opción, es un mandato bíblico. Pensar en las generaciones no es sino, si nos parece la idea, no. Dios, por orden de Dios, el pueblo de Israel debía enseñar. Dice, estas palabras estarán sobre tu corazón, es decir, afectarán tu vida, las abrazarás, las vivirás, las pondrás por obra, pero se las enseñarás, y me gusta esa palabra, diligentemente. ¿Qué significa diligentemente, familia? Que hay que ponerle corazón, que hay que buscar la manera, que hay que buscar estrategia, que hay que ser intencionales en compartir con nuestros hijos las palabras que hemos recibido de Dios. ¿En qué momento? Dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, les hablarás de ellas. Entonces es un tema que yo creo que tenemos que abrazar. Y ahora algunos dirán, bueno, yo soy joven, no tengo hijos, ¿no? Qué bueno que no tienes hijos todavía porque eres joven, pero todavía puedes afectar a la siguiente generación. Aquí hay un lugar donde vienen muchos niños que pueden escuchar de ti la palabra de Dios, que pueden ser cautivados por Dios por medio de un testimonio en tu vida, por medio de una palabra de tu boca. Joel 1:3 dice, cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos, y esto a la siguiente generación. Es algo que tenemos que empezar a practicar, familia. Es algo que tenemos que empezar, no solo a nuestros hijos. Vuelvo al tema que voy a terminar con eso. Dios quiere afectar todas las generaciones. Posiblemente tú estás viviendo cosas o has vivido cosas que personas mayores que tú necesitan oír. Y van a ser estremecidos por algo que Dios ha hecho en tu vida. Van a decir, Dios es real, no lo había visto, pero quiero abrazar a la fe. Quiero abrazar a ese Dios. Quiero abrazar esto que está afectando de esta manera tan genial a esta persona. Pero necesitamos practicar el dar testimonio. Tenemos que practicar el contar lo que Dios está haciendo en nuestra vida con otras personas, compartir con hermanos de la fe, con los más jóvenes, con los más ancianos, con los niños, compartir lo que Dios nos está hablando para que podamos impactar de una manera correcta a las siguientes generaciones. Salmo 102, versículo 18 dice, que se escriba esto para las generaciones futuras, y que el pueblo que será creado, es decir, no existe, alabe al Señor.
Lo que estamos haciendo en este lugar, lo que Dios está levantando en tu vida, es para que muchos que vengan después de ti puedan alabar también al Señor, puedan poner su fe en Jesucristo. Ustedes se acuerdan, quizás sea algo conocido para muchos, este versículo que los niños lo están estudiando hoy, ¿verdad? Cuando Josué se levanta y dice, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Es un versículo hermoso donde un hombre como cabeza de familia, y esto no es machismo, esto es Biblia, como cabeza de familia toma la determinación de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Es decir, mi esposa va a servir al Señor junto conmigo. Mis hijos, y si no quieren, lo van a hacer. ¿Sí se entiende? O sea, él determinó, mi casa y yo serviremos al Señor. Eso no era solo una frase bonita, ¿verdad? Eso implica trabajo, tiempo, esfuerzo, hacerle caer en cuenta a los hijos lo importante que es enseñarle para que ellos en algún momento de su vida tomen la decisión por cuenta propia de servir al Señor como lo ha tomado su familia. Sin embargo, yo consigo en la Biblia uno de los versículos, yo creo que uno de los versículos más tristes de toda la Biblia, del mismo Josué. Esto está en Jueces, capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice, Josué, hijo de Nun. Este es Josué, otra vez, el que dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Una generación después y se perdió Dios de la historia. La siguiente generación, no sé, la Biblia no dice qué pasó, pero no sé qué pasó con este hombre que dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué no hizo? ¿Qué no trabajó? ¿En qué no fue intencional? Que no afectó a la siguiente generación. Y dice la Biblia, murió él, murió toda esa generación. Y luego surgió otra que no conocía a Dios, ni lo que él había hecho por el pueblo de Israel. En una generación después no se había perdido todo lo que Dios había hecho. Entonces es importante porque esta generación, y cada vez lo vamos a ver más, como las comiquitas que le mostré, esta generación quiere afectar de una manera negativa a las siguientes generaciones y empezar a normalizar cosas que no son normales, empezar a decir esto está bien, que cosas que la Biblia dice que están mal, y vamos a ver que están adoctrinando, que quieren adoctrinar una y otra y todas las generaciones que puedan, para que se levante una generación que pueda decir lo que ellos quieren que digan. No, ya no hay hombres ni mujeres. Ya no existe el sexo es una construcción social, ¿verdad? Es una construcción. Si yo no me siento hombre, entonces no tengo que serlo. Y este es el lenguaje. A nosotros nos suena raro todavía, pero va a llegar. Y eso Dios quiera que no pase con nuestros hijos, depende de nosotros. Pero va a levantarse una generación, porque además está profetizado por la Biblia. Va a levantarse una generación que va a decir, pero esto no está mal. Esto no tiene nada de malo. Miren, tanto es, no voy a dedicarle mucho tiempo, pero tanto es que ya se fundó una denominación cristiana LGBT. Ya existe y ya está aceptada, ya está fundada, y ya comenzó el movimiento de iglesias cristianas para personas de la comunidad LGBT. Y otra vez,
Estas son personas que Dios ama, no sé si me estoy explicando. Y Dios anhela que lo conozca, pero anhela que se arrepientan. El tema con esta denominación es que no le están llamando al arrepentimiento. El problema es que les están diciendo que está bien que sean así, que amor es amor, que Dios no, que Dios no tiene problema con sus inclinaciones sexuales y que Dios anhela que lo busquen así como son. Entonces son cosas que quieren afectar a la siguiente generación, pero como iglesia estamos llamados a pensar en las siguientes generaciones y asegurarnos que 3 generaciones más adelante, por lo que hagamos cada uno de nosotros, todavía se conozca de la obra de Dios, de la palabra de Dios, del nombre de Dios, y se le dé valor a lo que viene de Dios como la única verdad, como el único fundamento real para la vida del hombre, para encontrar la paz, para encontrar la esperanza, para encontrar salvación, porque en ninguno otro, dice la Biblia, hay salvación sino en Jesucristo. Y que la gente no esté perdida buscando otros caminos. Que las siguientes generaciones sepan esto. No va a ser suficiente en los videos de YouTube, porque yo quiero que sepan lo que va a pasar. En algún momento los van a tumbar de YouTube. Van a empezar a limpiar las redes sociales de todo contenido cristiano que se le está etiquetando como contenido de odio. Porque se está hablando de una verdad que no es la verdad de todos los demás. Entonces y en lo que las generaciones vayan avanzando, se va a sacar de todas las redes sociales. Entonces, los hijos de tus hijos no van a encontrar en YouTube a predicadores como los consigues tú hoy. Seguramente los habrán sacado, porque este es el plan del enemigo, que pueda suceder lo que sucedió en los tiempos de Josué, que se levante una generación que no conozca a Dios. Yo siempre, hay gente que me ha dicho eso, pero es que yo no quiero adoctrinar a mi hijo. El mundo lo está adoctrinando. El mundo lo está haciendo y es tu responsabilidad formar en ellos esa estructura de pensamientos, de creencias y de principios que los van a acompañar el resto de su vida. Último punto. Tienes un propósito para esta generación que trasciende a la siguiente generación. Esto nos incluye a todos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Cada uno de nosotros, familia, tiene un propósito. Uno de nuestros principios es somos gente de propósito y lo vamos a estar ampliando. Pero nosotros como iglesia creemos que cada persona tiene un propósito específico de parte de Dios para este momento, para esta generación, para este país, para este lugar. Tienes un propósito específico de parte de Dios para afectar a esta generación y la siguiente. Hechos 13:36, hablando de David, dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. Miren lo que dice David, después de servir, ¿qué? A su propia generación. No solamente vas a afectar a las siguientes generaciones, Dios te está invitando a servir a tu propia generación. Y quiero terminar con uno de los versículos que a mí más me impactan de generaciones, antes de poner uno para orar. Está en Hechos 2:17. Esto es algo que Dios prometió en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento vuelve a enfatizar y empezó a hacer desde que Jesucristo vino y lo va a hacer hasta que Jesucristo venga. Y dice, sucederá que en los últimos días, ¿cuántos creen que estamos en los últimos días? Estamos en los últimos días, no sé cuántos días son, pero estamos. Y dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, sobre toda persona. Y dice, los hijos y las hijas que harán de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes
y sueños los ancianos. Y es tremendo porque Dios promete algo para la iglesia. Dice, voy a derramar mi espíritu sobre todos, sobre todo género humano, sobre todo el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, sobre todo aquel que cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Va a ser lleno del Espíritu Santo y va a ser tan tremendo que va a afectar a los niños, va a afectar a los jóvenes, pero también va a afectar a los ancianos, a las personas mayores. En la iglesia no es más importante la profecía, las visiones o los sueños. Necesitamos las tres cosas. Y Dios en su sabiduría lo distribuyó en generaciones. Así que si tus hijos van a profetizar, ¿y saben qué es profetizar en la Biblia? Seguramente muchos de sus hijos ya están profetizando. Es tomar lo que han aprendido de Dios y compartirlo con otros. Hablar la palabra de Dios con otras personas. A mí me tiene impresionado Isaac, y no porque sea mi hijo, seguro sus hijos están pasando por lo mismo. Pero hace cosas que no hace el papá, que es el pastor. A mí me tiene impresionado, de verdad. Entramos a un ascensor y uno dice, buenos días, ¿verdad? Pero Isaac, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo no sé qué. ¿Has oído de Dios? Sí, 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 bueno, sí, y empieza. La gente se va, bueno, nosotros nos vamos, bueno, y ahí termina la conversación. Pero nosotros no le decimos a Isaac que haga eso, o sea, eso es familia, lo que la Biblia dice que el Espíritu Santo va a hacer nuestros hijos. Porque a ellos no les cuesta. A usted y a mí nos cuesta un poquito romper el hielo con alguien que no conocemos, pero ellos van, y además que normalmente la gente no rechaza a los niños. Los va a escuchar, cuéntame, y empiezan a contar. Y no sabemos lo que una palabra de un niño puede afectar en el corazón de alguien. Y va a decir, yo necesito eso. Nuestros hijos van a profetizar. Nuestros jóvenes, familia, van a tener visiones de parte de Dios. Esto es promesa de Dios. Esto no es promesa que estoy haciendo yo. No es porque seamos algo especial como iglesia. No, es una promesa de Dios para la iglesia. Derramaré mi espíritu sobre todos. Y no sé cómo ves a los jóvenes de tu casa, a los que tienen hijos jóvenes. A lo mejor tú los ves como distraídos, como enfocados en otras cosas. Quiero invitarte a hablar con este versículo y que le digas, Espíritu Santo, Dios, tú prometiste que sobre mi hijo, sobre los jóvenes, te derramaría y ellos tendrían visiones. Y tus hijos de repente, porque así va a suceder, de repente van a empezar a tomar decisiones distintas. Tú vas a decir, ¿de dónde salió esto? Porque Dios les va a dar visión, porque Dios les va a mostrar el camino. Pero los ancianos de esta casa, no importa qué edad tenga usted, a la edad que usted se considere anciano, si usted tiene 50 y no se considera anciano, no pasa nada. A los ancianos, Dios también promete que tendrán sueños, sí. Y esto no hay que sobre espiritualizarlo. Esto no es que van a tener ahí un éxtasis, ¿verdad? No. Miren, si hay algo que las personas a medida que va avanzando la edad pierden, es la capacidad de soñar. Y el Espíritu Santo va a llenar los corazones de cada uno de nosotros. Tengas 40, 50, 70, 80 y te va a empezar a poner sueño. Vas a empezar a soñar con cosas que posiblemente por la edad no la vas a ver, pero la van a ver tus hijos. Yo sueño con una ciudad que honra a Dios. Sueño con mis hijos sirviendo al Señor. Sueño con mis hijos amando a Dios. Sueño con mis hijos con una familia. Sueño lo que esté. Dios va a empezar a colocar sueños en ti, porque tú te vas a volver el intercesor o la intercesora que va a pedir por eso. Y vas a ser tú el instrumento de Dios para afectar esta generación. El Espíritu Santo va a afectar de una manera muy poderosa. Ya lo está haciendo esta generación, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Dios va a derramar su espíritu sobre todos y todos vamos a tener una participación en el plan global de Dios.